Bueno, prepárense porque vienen los piques rápidos y furiosos con tracción humana. Carro prendido, carro prendido, carro prendido. José Gregorio, ay, 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 carro prendido, motores encendidos. Club Pasión Clásica versus Club BW Mérida. A ver, manos arriba, acelerado. Así como si fuera Leti la de Rápido y Furioso. Bajo la mano, sube la mano abajo. Listo, a la cuenta de 1, 12, 13. Una buñita. A la cuenta de 1, 12, 3, partida. Yo no sé si es normal que siempre que te... Ay, el sol salió a janguear con las nubes y me regalaron un día cabrón, como cuando me quedaba en Boquerón o Manatí. Y en estos momentos estamos cruzando el viaducto Miranda rumbo al mercado principal, o mejor dicho, al estacionamiento del mercado principal, donde se estará realizando un evento de la comunidad Volkswagen en la ciudad de Mérida. ¿Recuerdan el video del Día Internacional del Volkswagen Escarabajo? Pues ese día nos invitaron a este evento que se realiza hoy 6 de julio del 2024. Y quédate hasta el final de este video porque estará muy interesante, ya que no solamente mostraremos modelos de Volkswagen de la ciudad de Mérida, sino de la región andina, diversos clubes que asistirán. Y prepárense y pónganse cómodos porque esta exhibición de Volkswagen y eventos que estarán realizando allí en el estacionamiento del mercado principal de Mérida. Exhibición de la comunidad Volkswagen región andina. Así que sean bienvenidos a este su canal Bodega Ventana Express 30. ¡Acompáñame! Por estar presente acá en la primera exhibición y venta de garaje Volkswagen Mérida 2024. Yo me imagino que van a participar en la competencia de la capacidad de gente en el vehículo. ¿Sí va a participar? Sí. ¡Ay! ¡Huérgalo! Llegando aquí al evento de los Volkswagen en Mérida, en el estacionamiento del mercado principal, lo primero que nos vamos a comer son unos hot dogs, unos perros calientes. Aquí en uno de los trailers hay feria de comida. A empezar después a disfrutar del evento aquí. Y para ingresar a este evento pagamos la entrada de $1 para colaborar con el evento de los Volkswagen aquí en Mérida y nos dieron este brazalete para participar en rifas. $1 nos costó la entrada por persona.
comenzamos con unos pinchitos de carne y luego viene el perro caliente aquí en esta tarde. ¡Salud! Después de esa comida cae muy bien una cervecita y con tarima de... Saludcita. Bueno, vean, cortesía del restaurante Luma, usted se ha ganado un pabellón criollo. Puede pasar por la tercera planta del mercado principal, pregunta por el restaurante Luma y puede retirar su premio. Muchas gracias por estar en este bonito evento. Nos vamos con otro almuerzo. Un aplauso, ¿dónde están los aplausos? A ver, las cornetas de los carros, los pitos, las sirenas. A ver, que suena. Bueno, y ahora vamos a ver un pique de Volkswagen, pero empujados por tracción humana. Bueno, prepárense porque vienen los piques rápidos y furiosos con tracción humana. Bueno, este es un nuevo tipo de pique, se llama piques de carro apagado. Con tracción humana. Muchos alineados. Por favor, me colaboran con las personas que están allí. Me colaboran con las personas que están allí. Los niños que están allá al fondo. Los niños que están al fondo. Continúe con su labor. El señor Oso, que se alinee los motos, alineen sus vehículos allí, por favor. Bueno, continuamos con los piques de tracción humana, con el motor apagado. Los ayudantes. Señores, BW Mérida versus Team Alcohol Mérida. Una bullita de la gente. ¿Cómo se prepara? La bullita. ¿Quién gana? BW Mérida o Team Alcohol Mérida. ¿Están listos? ¿Están preparados? Carros alineados. Manos arriba, lo que puedan, manos arriba, lo que puedan. Manos arriba. Club BW Mérida. Esa cabulla está recta allí. ¿Está recta o está inclinada? La cabulla está recta. Recta. Está la bullita. Ay, señor mío. Una bullita. ¡Jorge! A la cuenta de 1, 2, 3, ¡partida! ¿Qué de la mallita? Esa güey, pues, pero la me dice. ¿Serio? Pero sí, jugar porque tiene...
comiéndonos unos pinchitos de carne, tomando cervecita y viendo los diferentes modelos de los Volkswagen. ¿Quién más se va a inscribir para cambiar el caucho contra reloj? Por favor, necesito los jueces. Y ahora vamos a ver una competencia de cambio de caucho contra reloj. No cargue el caucho, soy Gregorio. ¿Y tiene triángulo de seguridad? ¿Sí tiene triángulo de seguridad? Ay, ok. Bueno, le explico la Se dinámica. acordó de meter el Bueno, de seguridad en la parte de atrás. Carro prendido. Carro prendido. El caucho repuesto va a estar allá. Carro prendido. Apagan el carro. Se bajan del carro. Sacan el triángulo de seguridad, lo colocan atrás. Buscan el caucho de repuesto allá arriba. Se vienen, levantan el carro. Cambian el caucho. Claro. El repuesto lo vas a montar. Lo dejamos aquí. No, lo llevas allá, el último. Bueno, vamos a darle play porque nos va a llover. Levantan el carro, cambian el caucho, aseguran el caucho, llevan el otro hacia allá y se vienen corriendo. Prenden el carro, eso es todo. El triángulo tiene que estar marcado con las placas del vehículo que va a concursar. Carro prendido, carro prendido, carro prendido. José Gregorio. Ay, ay, ay. Carro prendido, motores encendidos. Club Pasión Clásica versus Club BW Mérida. Carro encendido. Allí mismo, lo que tiene que apagar el carro, sacar el triángulo de seguridad, ir a buscar el caucho y hacer el protocolo acá. Carro encendido. Cuidado con el cable ahí. Acelera ese carro. Acelera el carro, chicos. Acelera ese carro. Carro encendido. Tiene carro prendido. Acelérelo. Señores, ¿quién tiene el cronómetro? Cronómetro en mano. No se preocupen que tienen código QR, mañana echan gasolina. Cronómetro en mano. A la cuenta de... ¿Por qué va a arrancar? ¿Puedo explicar acá? A la cuenta de... 1, 12, 13. Se va el triángulo de seguridad, triángulo de seguridad. El que le ayude le borra. Él solo puede levantar el caucho, el carro, sin necesidad de gasto. Con una mano levanta el Volkswagen y con la otra saca el caucho. Ahí está. Club Pasión Clásica, lleva la ganadora. El del Volkswagen trae buena barra, Goyo. ¿Y dónde está la gente de Club Pasión? ¡No se dejen apabullar! ¡Ese es puro tamaño! ¡No es Vamos, sí se puede, sí se puede. Brasilia, Brasilia, Brasilia,
Una zancada es como una zancada del cimento de ese hombre. Arriba. ¡Ay, Ayito! ¡A ver! 50 ¿Qué pasó, brother? 3 minutos 18 segundos. 3 minutos 18 segundos. Club BW Mérida. Adrián Carrero aquí con Blumen, el ganador aquí de la competencia, cambiando el caucho. Dale, adelante. A ver, manos arriba. Alejandro. Así como si fuera Leti la de Rápido y Furioso. Vamos la mano, sube la mano abajo. Listo. A la cuenta de 1, 12, 13. Aquí nos encontramos con el señor Antonio Paredes, que tiene un Toyota año 1982. Entonces vamos a conversar con él porque él nos va a contar su historia de cómo restauró este vehículo. Lo compré hace año y medio.
pero obviamente no estaba así. Era de un ingeniero y el ingeniero está en República Dominicana y el encargado era el hijo. Que para él, donde esté, le agradezco su honestidad cuando me dice el muchacho, el hijo, señor, este Toyota está bien de caja, de motor, transmisiones, y en efecto así fue. Agradecimiento para ellos. Luego lo llevé a restaurar donde Momi Cigalotti, aquí Taller Jet. ¿Dónde queda eso? Por aquí, por detrás del colegio Monseñor Silva, por esa zona. Por detrás del colegio, donde está una pizzería que se llama Pizzarito. Ajá. Por esa zona, por ahí. Ok, empezamos, yo se lo entregué en un diciembre y llevó 11 meses restaurarlo. Poco a poco el Toyota se desmanteló completamente. Hasta el chasis, que el chasis tenía un defecto que estaba soldado, el ingeniero Momi lo sacó, le quitó la soldadura, empezó por ahí. Pieza por pieza se fue restaurando, se colgó como si fuera en un gancho de ropa, todo, los guardabarros, todo se hizo así. Se compró esto adicional que no es... El Toyota no venía con esto. El winche No venía con esto. No venía con aire acondicionado. Yo se me puso el aire acondicionado. El detalle fue meticulosamente arreglándolo poco a poco hasta llegar a este punto. Véanle el motor como está. Sí, ahí lo enfocamos y ya vamos ahorita a precisar ahí. Luego cambiamos un poco lo que es el interior del Toyota como tal, porque se le hizo este tipo de tapicería en cuero, personalizarlo. Pues. Fue difícil conseguir un radio, porque el radio que traía era un radio reproductor de cassette. Y lo pateé por todos lados y no lo pude conseguir. Solamente pude conseguir un radio de este tipo. Lo pueden enfocar aquí. Más se acerca al original. Obviamente radiocassette no se consigue ahorita. Y así fue todo con la restauración. Bueno, muchas gracias, señor Antonio Paredes, tocayos del apellido Nelson Paredes y el señor Antonio Paredes de aquí de Mérida, mostrándonos su vehículo Toyota 2F restaurado. Totalmente. Agradecido. Gracias a usted también. Y así nos despedimos de este evento de los Volkswagen aquí en la región andina, Táchira, Mérida y Trujillo, en el estacionamiento del mercado principal de la ciudad de Mérida. Ya vieron ustedes las diferentes competencias, los modelos de Volkswagen y Brasilias, todo Volkswagen, Combi, Escarabajo, todo Volkswagen, región andina. Hola, ¿qué tal? Y si quieres apoyarme con mi canal de YouTube, recuerda pulsar like, suscribirte, activar las notificaciones y lo puedes compartir en tus redes sociales, Facebook y WhatsApp. Y será hasta la próxima. ¡Nos vemos! Queremos saludar